Muy buenas noches, hermanos. Damos gracias al Señor por su amor, por su misericordia, por su bondad para cada uno de nosotros. Esta noche continuamos nuestro tema acerca de los patriarcas, los padres de la patria de la nación de Israel. Ya hemos hablado de Abraham y de Isaac. Como lo dije anteriormente, pues es algo muy somero, es algo muy por encima. Quizás ustedes en sus casas o alguna vez en otra oportunidad podemos profundizar muchísimo más porque hay mucho que aprender de ellos. Ya en esta noche nos queremos centrar un poquito más en la vida de Jacob y su importancia dentro del pueblo de Israel. Jacob, entonces, como lo dijimos, era el suplantador, así lo llamaron, suplantador, era tramposo, era mentiroso. De esa forma él creció, fue formando su carácter, sus hábitos, y él obviamente le mintió al papá, le mintió al hermano, cometió una cantidad de errores. Más adelante vemos cómo él le mintió también a su suegro, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con la vida de Jacob? ¿Cómo es posible que una persona con el carácter de Jacob, con la forma de ser de él, fuera escogido por Dios con un propósito? ¿Cómo es posible? ¿No? A veces nosotros pensamos igual. ¿Cómo es posible que yo, con tantos errores, con tantas necedades que tengo, con tantos problemas que tengo, ¿será que Dios me tiene en cuenta para algo? ¿Será que yo le puedo servir al Señor para algo? La respuesta es sí. La respuesta es sí. No lo vemos solo en Jacob, lo vemos en casi todos, no, por no decir todos, en todos más bien. En todos los siervos del Señor. Estos son grandes hombres de la fe. Ellos fueron llamados en momentos críticos, en momentos cuando ellos no eran nada, no eran nadie, pero allí Dios los levantó, los escogió, los llamó y naturalmente no los dejó así, pero los formó. Eso fue lo que hizo el Señor con ellos, los formó para que trabajaran con Él. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Jacob? Jacob entonces obtiene la primogenitura, aquella bendición que era para su hermano Esaú, él la obtiene. Naturalmente él no estaba interesado en aquella bendición espiritual y en ser el ejemplo para su familia y el guiarlos a Dios. Él no estaba interesado en eso. De hecho, él no tenía un compromiso con Dios, no conocía al Señor, pero sí le interesaba mucho la parte material, la parte económica. Entonces por eso fue que él pidió su bendición. Al tener todos estos problemas, entonces Jacob huye de Esaú porque su hermano ya lo quería matar. Él sale corriendo, se va, pero antes de irse, él tiene un gesto muy bonito. Ustedes lo pueden leer ahí en sus casas, en el libro de Génesis, capítulo 28. Aunque él no estaba bajo la cobertura del Señor, pero él le obedece al papá. Génesis capítulo 28 dice, versículo 1, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Entonces, ahí más o menos este muchacho, por la motivación que tuviera, empezó a obedecer al Señor. Tal vez sin saberlo, ¿verdad? Tal vez desconociéndolo. ¿Qué pasaba con Esaú? Esaú persistió en pecar. Esaú cada vez estaba más lejos del Señor. Muy bien. Aquí es donde vamos a notar la importancia. ¿Por qué Dios entonces persiste en llamar a Jacob? Jacob llega a un lugar que él mismo lo bautiza Betel. ¿Qué fue lo que le pasó ahí? Génesis capítulo 28, versículo 10 en adelante, vamos a leer, dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti,
y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová es en este lugar, y yo no lo sabía. Allí estaba Dios llamándolo, hablándolo, tratando de comunicarse con Jacob. Entonces lo que podemos encontrar primero es que ya Jacob estaba solo, estaba lejos de sus padres, que eran su familia. Le tocó salir no porque era un turista, porque quería conocer otro lugar, sino porque salió huyendo de su hermano. En otras palabras, se fue desplazado. Hermanos, ¿cuántas personas en este mundo no están por el mismo camino? También han sido desplazadas por X o Y razón. Han salido de sus hogares, algunos huyendo, algunos han salido porque les ha tocado debido a la violencia, algunos quizás para mejorar su economía, para lograr un mejor futuro, para estudiar, para lo que sea, pero hoy se encuentran lejos de sus padres, se encuentran lejos de sus familias. También Dios tiene un mensaje para ellos. También es cuando Dios les dice, no temas, tú no estás solo, tú no estás sola, yo estoy contigo. Ese es el mensaje más maravilloso, ¿verdad? Porque la Biblia dice que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces el mismo Dios que estaba hablando con Jacob es el mismo que hoy nos dice exactamente eso, ¿verdad? Aunque estés desterrado, desplazado, como sea, y más en estos tiempos duros, difíciles, tal vez sin trabajo, sin un sustento, pensando qué voy a hacer, qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con mi familia, el Señor hoy te dice, no temas, tranquilo, yo estoy contigo, tú eres valioso, tú eres importante para mí, no importa lo que haya sido tu pasado, no importa cuántas veces hayas fallado y te hayas alejado de mí, hoy yo quiero que tengamos un compromiso. Claro, el punto es ese, no es que Dios nos va a bendecir y porque es su responsabilidad y yo tranquilo, lejos de Él, no. Es nuestro compromiso, podernos acercar al Señor. Y dice la Biblia que Él también se acerca a nosotros. Él entonces tiene temor, pero no es el temor de Dios, sino el miedo. Pero ese miedo lo lleva a buscar al Señor. Esta es la parte. Y dice que Él hace un voto. ¿Va? Vamos a leer dentro de aquí en el versículo 18. Dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces, Jacob hace un voto, un voto. ¿Qué es un voto? Ustedes lo pueden buscar en su diccionario o en Google. Un voto simplemente es una promesa hecha a alguien, o una promesa que se hace uno a sí mismo, ¿verdad? Yo me comprometo y prometo que voy a ahorrar todo este año para ir a unas vacaciones en diciembre. Eso es algo que hago conmigo mismo, una promesa, ¿cierto? Eso es un voto. Eso fue lo que hizo Jacob en aquel momento. Hizo un voto con Dios. Le digo, mira, yo voy a hacer esto. Y si tú te comprometes, si tú vas conmigo, enderezas mis pasos y me abres las puertas que necesito, entonces tú vas a ser mi Dios. Y algo que nos quiere hablar el Señor también. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Aquí carraspeo y como dice Suso, el que lo entendió, ¿verdad? Bueno, muy bien. Dice, por ahí hablan de pactos, de que uno tiene que hacer pactos. La verdad, el pacto es un compromiso que hacemos entre dos personas también. Eso es un pacto, ¿verdad? Un sello, como un testamento, Antiguo y Nuevo Testamento significa eso. Antiguo pacto y nuevo pacto. El pacto en la palabra de Dios lo inicia Dios. El voto lo puedo decir cualquier día, ¿verdad? En la Eclesiastés dice, mira, cuando haces votos a Jehová, no
te apresures. No, no te apresures, porque es mejor que tú digas esto y más bien que lo cumplas. No te comprometas tanto, no hagas tantas promesas, simplemente proponte algo y cúmplelo, ¿no? Pero no hagas votos a la ligera, porque son cosas que uno dice, que uno hace y que uno se compromete con uno mismo o con otra persona. Pero el pacto en la Biblia es algo que inicia Dios en nosotros. Por ejemplo, cuando Dios dice, o no, tú como papá, le dices a tu hijo, si tú ganas el año escolar, ¿no? Si en diciembre tus notas son buenas y pasaste el año, eres promovido, entonces te voy a regalar una bicicleta, ¿sí? Bueno, ese es el pacto. Tu responsabilidad es la de estudiar, la responsabilidad del papá es la de darte la bicicleta. Bueno, pero ¿qué pasa? Tú no estudias y llega diciembre, tú pierdes el año, tú no puedes reclamar tu bicicleta, había un pacto, ¿verdad? Y tú incumpliste ese pacto. Pero ¿quién lo inicia? Lo inicia el papá. En el caso bíblico lo inicia Dios, siempre. Primero Dios hace un pacto con su pueblo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hace un pacto con su nuevo pueblo, que es el nuevo Israel, la nueva Jerusalén, la nueva Sión, el pueblo de Dios que es su iglesia, pero Él es el que inicia los pactos. Entonces esta es la diferencia, ¿verdad? Bueno, esto es como un paréntesis más o menos. Dios le da una mujer a Jacob. Esta mujer, ¿cómo se llamó? A ver, ¿quién lo dice? Raquel, se llamó Raquel, muy bien. Con una característica, yo quiero que leamos Génesis capítulo 29, versículo 9. Dice, mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. Era una característica, ¿verdad? En aquel tiempo, pues uno puede leer en ese versículo en la Biblia y dice, pues, qué raro tiene. Para nuestra época nada, pero en aquella época las cosas eran muy diferentes, ¿verdad? Porque toda la vocería, todo el primer lugar, toda la preponderancia era para el hombre. Entonces era supremamente extraño que una mujer fuera la pastora de un rebaño y que tuviera otras personas al lado suyo. Entonces era supremamente raro, supremamente extraño. Esto nos indica que Raquel era una mujer comprometida, una mujer que no estaba esperando que le dijeran, haz esto, haz aquello, sino que de su iniciativa, entonces ella hacía las cosas. Entonces esta era la mujer para él. Y uno dice, pero esta mujer, con estas características, esta mujer que era muy disciplinada, que era muy estricta, porque para llegar a hacer eso necesitaba ser muy estricta, muy trabajadora, muy fuerte, físicamente y emocionalmente, Dios le da a esta mujer como regalo a un hombre así, a un tramposo, a un mentiroso. Es curioso, ¿verdad? Pero Dios tiene sus planes y sus cosas raras. Y sí, efectivamente, pero porque Dios no tenía en sus planes dejar a Jacob así, sino Él quería cambiarlo, Él quería transformarlo. Y eso es lo que empieza a pasar entonces en la vida de Jacob. Jacob entonces tiene 12 hijos, 12 varones y una mujer. La mujer se llamó Dina. No todos con Raquel. Ustedes pueden ver en su Biblia, él tuvo, primero fue con Lea, porque Lea fue la mujer que el suegro se la dio por ser la primera hija. Entonces él le dijo, no, aunque tú has trabajado por mí 7 años, pero realmente lo que por ley, por norma, te corresponde es la hija mayor. Entonces lo siento mucho. Ahora, tú quieres a Lea, fantástico, no hay ningún problema. Me tienes que trabajar otros 7 años, o sea, 14 años, y te quedas con las dos. Eso es un buen negocio. Aparte de eso, cada una tenía una sierva, ¿no? Una esclava, por así decirlo. También van a ser ellas para ti como esposas. Entonces, entre las 4 mujeres, este hombre tiene a sus 12 hijos, que son las 12 tribus más adelante, las 12 tribus del pueblo de Israel. Pero ¿qué estaba pasando? Vamos a leer Génesis 31, 50. Vamos a Génesis capítulo 31, porque estas son unas historias muy interesantes. Uno dice, ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? Si yo estoy preocupado por otras cosas, ¿qué tiene que ver? ¿Qué Dios tiene que hablar conmigo sobre un hombre que yo no conozco de su historia? Es una historia muy lejana a lo mío,
¿Qué tendrá que ver? Dice, le dice el suegro, porque ellos se van a ir, ellos también no se quedan ahí, y dicen, no, Dios no, tiene un propósito con nosotros, vamos a ir a otra parte, a otro lugar donde Dios nos va a llevar. Ya Jacob tenía un poquito más de conciencia de lo que era Dios, entonces le dicen, nos vamos. Y el suegro le dice, bueno, váyanse, pero le da una recomendación. Versículo 50, si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Entonces Labán, que era su suegro, le hace esa recomendación. No está bien, te vas a ir, pero no las vas a maltratar. Porque entonces si hay un maltrato, entonces ya no hay, ni te vas a conseguir otras mujeres aparte de ellas. ¿Sabes por qué? Porque entonces ya no va a haber ningún voto entre nosotros, no va a haber ningún pacto entre nosotros, no va a haber ningún acuerdo entre nosotros, sino vamos a ser enemigos, ¿verdad? Entonces también ese es un llamado para nosotros como esposos, que así como a nosotros no nos gustaría que nuestras hijas fueran maltratadas, ¿verdad? Así nosotros tampoco debemos maltratar a la hija de nuestro suegro, ¿verdad? Así él ya no esté en este planeta. Muy bien. Entonces un mensaje para todos nosotros los varones, me incluyo, muy bien. Pero bueno, seguimos la historia. Esaú no ha muerto, solo que ¿qué habrá pasado con él? ¿Qué fue de él? ¿Se empobreció? ¿Se murió? ¿Se enfermó? ¿Qué estaba pasando con él? Entonces Jacob envía una comisión, le dice, mira, manda unos siervos y le dice, mira, yo quiero saber de Esaú y dile que a ver cuándo nos reconciliamos. Esos siervos se van con algunos regalitos y regresan, ¿no? Acordémonos que en esa época el regreso era cuestión de meses, porque ellos iban a pie, iban y regresaban a pie, todos ellos. Y la noticia era un poquito escalofriante, aterradora. Dice la Biblia que los siervos le dijeron, Jacob, resulta que tu hermano como que no hizo buena cara. No nos maltrató, pero no hizo muy buena cara. Y más bien viene a tu encuentro, sí viene a tu encuentro. Pero no viene con regalos, no viene con mujeres, no viene con niños, viene con 400 hombres. Entonces, imagínate. Carambas, la cosa está muy delicada entonces. Naturalmente vino ese miedo de parte de Jacob, ¿verdad? Pero Dios tenía su plan, Dios tenía su propósito. Entonces lo que Jacob hace es lo siguiente, se ingenia una estrategia. Dice, como no sé por qué lado va a llegar mi hermano con su pequeño ejército, voy a colocar a algunos niños por acá y 2 de las mamás, y a otros niños y algunos siervos, y los otros niños por acá con sus mamás para este lado, ¿verdad? Un poco lejos. Entonces digo, si Esaú viene con su ejército por la izquierda, entonces atacará a esta familia, pero los otros escaparán. O si viene por la derecha, atacará a la familia que está en la derecha, pero los otros podrán escapar. Al menos no todos vamos a morir, ¿verdad? Y no sé qué va a pasar conmigo. Vamos a ver si ese Dios que se me presentó una noche en un sueño es tan real y sus promesas son tan verdaderas. Vamos a ver. Entonces él se queda solito y nos dice la Biblia, allá en Génesis capítulo 32, quiero que leamos un momentico. Dice capítulo 32, versículo 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó al vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenían. ¿Por qué dice que 11 hijos y yo acabo de decir que tuvo 12? Bueno, que tuvo 13. Uno, en aquel tiempo no se contaban las mujeres, y tenía en el momento 11 varones, porque su último hijo se llamó Benjamín. Dice el versículo 24, así quedó Jacob solo y luchó con el humano. Allá en Génesis capítulo 32, versículos 22 en adelante, nos dice lo siguiente. Y se levantó aquella noche y tomó a sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc.
Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré, si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. ¿Qué es todo esto que quiere decir aquí la palabra del Señor y qué enseñanza podemos sacar de aquí? En primer lugar, pues este hombre se quedó solo, ¿verdad? Se quedó solo porque estaba tratando de liberar a su familia, o bien de un lado o bien de otro, pero se queda solo. Aislado. Esto nos recuerda cierto momento que estamos atravesando, ¿verdad? Que a veces estamos solos porque no estamos a veces con la familia, no estamos en nuestro trabajo, estamos aislados, estamos prácticamente solos. Quizás por donde te asomas y te asomas en la ventana de tu casa no ves a nadie en la calle, quizás ves las noticias y ves el centro de la ciudad en muchos sectores solos. Se ven algunas personas, incluso han habido multas de personas que no tenían por qué estar en la calle porque la gente está también desesperada, se angustian, se afanan, se desesperan y necesitan salir, necesitan que les dé el sol y eso está dentro de las necesidades básicas, ¿verdad? Pero hay momentos en que nosotros necesitamos estar solos, a solas con Dios. Es tan bonito ir al culto, es tan bueno, no solo bonito, es tan bueno y tan necesario estar todos los hermanos reunidos allí juntos, cantando, alabando al Señor, adorando al Señor. Pero eso no es todo en la vida cristiana. Esto es solo una parte, una pequeña parte. Empezamos eso en nuestra soledad, allí a solas con Dios. El Señor Jesús dijo, mira, cuando ores, entra a tu aposento, cierra la puerta. ¿Por qué cierra la puerta? ¿Qué quiere decir con cierra la puerta? Quiere decir, quédate solito, porque necesitamos conversar los dos. Tú necesitas decirme tus problemas y yo también necesito decirte una serie de cosas, algunas cosas en las que estás fallando o algunas promesas que tengo que hacerte, tengo que decírtelas, ¿no? Por eso es muy importantísimo la soledad, que apartemos un tiempo a solas entre Jesús y yo, que hablemos con Él, que le digamos todos nuestros problemas, toda nuestra aflicción, toda nuestra soledad, todas nuestras cosas buenas, todos nuestros planes, que le comentemos cada uno de nuestros propósitos. No solo es bueno y bonito, es una necesidad, necesitamos hacerlo. Y Jacob en este momento se queda solo, pero no tan solo, dice que ahí se le aparece un varón. Cuando la Biblia habla de varón, hace una distinción entre varón y hombre. El varón es aquel que es temeroso de Dios. El varón es aquel, bíblicamente hablando, es aquella persona que está buscando de Dios, con sus errores, con sus defectos, pero que está buscando la presencia del Señor y hacer la voluntad de Él. Cuando dice hombre, entonces se refiere a aquella persona que no tiene ningún interés en hacer la voluntad del Señor. Ustedes lo pueden descubrir en su Biblia, a lo largo de los Salmos del Antiguo Testamento, especialmente. Hay un versículo de Pablo donde dice, portaos varonilmente. Entonces uno piensa varonilmente, es que hay que ser fuerte, hay que pegar duro, hay que gritar fuerte, ¿verdad? Hacerse sentir. Pero entonces las mujeres, ¿cómo hacen para portarse varonilmente? Número uno, no se refiere a esa clase de varonilmente, de fuerza, de que yo gano, de que yo pego más duro, de que yo grito más duro. No, se refiere a ese compromiso y búsqueda del Señor. Y la mujer lo puede ser
también porque ella es varona. Si vamos a Génesis capítulo 2, cuando ella fue formada, entonces dice que será llamado tu nombre varona, porque del varón fue tomada. Entonces la mujer también se puede portar varonilmente, es decir, que busque la presencia del Señor. Entonces Jacob estaba allí solito, pero también se le aparece este varón. Ahora, ¿quién sería este varón? Más adelante vamos a ver, a darnos cuenta quién es. Pero empieza una lucha verdadera, ¿no? Es decir, empiezan a luchar porque él no se nos dice qué fue lo que él le dijo, o por qué se le presentó, o si lo tocó, o si él se manifestó de alguna manera. No se nos explica absolutamente nada. Simplemente dice que fue un varón y que Jacob empezó a luchar con este varón y decirle: no te voy a soltar hasta que no me bendigas. ¿Saben cuánto tiempo lucharon los dos? Hasta que raya el alba. Es decir, empezaron, no sé, 6 de la tarde, 7 de la noche, 9 de la noche y hasta la madrugada, y luchando y luchando y luchando. ¿Saben cómo lo soltó? Porque el varón, que hasta ahí no se sabía quién era, el varón tocó la cadera de Jacob, solo lo tocó, no le dio una patada, no, ni un caratazo, no, solamente lo tocó y lo dejó cojo. ¿Se imaginan ustedes donde este varón hubiera estado lleno de ira? ¿Se imaginan ustedes donde él hubiera estado desesperado? Lo acaba, lo mata de un golpe, ¿verdad? Pero solo lo tocó y este hombre quedó cojo, su cadera se desencajó. ¿Por qué razón esperó el varón hasta la madrugada a hacerle esto? ¿Por qué no lo hizo desde el principio? Y de todas maneras le dio una bendición. ¿Por qué no lo dijo a las 6 de la tarde? ¿Por qué hasta el amanecer? Hay una razón solamente que podemos entender. Es porque este varón estaba esperando cuánta perseverancia tenía Jacob. Si realmente quería una bendición o simplemente era algo emocional. Si hubiera sido algo emocional, no hubiera durado mucho. Y eso nos pasa a nosotros. Dios quiere darnos una bendición grande. Dios quiere responder a nuestras peticiones. Dios quiere completar sus promesas en nosotros. Pero nosotros no aguantamos. Nosotros no somos tan pacientes. Nosotros decimos: bueno, Señor, gracias, qué lindo que hoy estuve contigo, qué maravilla, Señor. Y pasa el día y tal vez pasa otro día y no vemos la respuesta del Señor. Nos desesperamos, nos olvidamos de lo que nos dijo el Señor y hasta ahí llegamos. Jacob perseveró. Jacob luchó y luchó y luchó hasta obtener su bendición. Y este hombre lo bendice. ¿Cuál fue la bendición? Le pregunta: ¿cómo te llamas? ¿Sería que no sabría? ¿Cómo te llamas? Y él le dice: pues yo me llamo Jacob. En otras palabras le digo: yo me llamo suplantador, yo me llamo tramposo, me llamo mentiroso. No es solo mi nombre, también es mi forma de ser. Muy bien, ya no te vas a llamar más suplantador. Ahora te vas a llamar Dios lucha, porque has luchado con Dios. Entonces este hombre recibe una revelación grandísima. ¿Cómo? Entonces estoy con el mismo Dios. Sí, claro, era una manifestación de Dios allí luchando con este hombre. En otras palabras, no era un ángel, era Dios mismo, el Señor mismo, que se manifestó a él y luchó con él y lo bendijo, porque un ángel no está capacitado ni autorizado, más bien, para bendecir a ninguna persona, ¿no? Pero el Señor mismo sí. Entonces el Señor le dice: este ahora va a ser tu nombre, que traducido es Israel. Israel. Ahora, esa bendición que podría ser, alguien dice: pero no entiendo, yo lucho hasta la madrugada para que me cambie el nombre. Hoy en día pudiéramos decir: qué tontería, yo voy a la notaría y me cambiaron el nombre y asunto arreglado. Hoy en día podemos cambiar nuestros nombres todas las veces que queramos, pero nuestro carácter no va a cambiar por eso, nuestra forma de ser no va a cambiar por eso. Con Jacob era diferente. Al cambiar su nombre, indicaba que iba a comenzar un proceso de cambio, de transformación, que el mismo Dios iba a empezar a desbaratar todo lo malo que había hecho él, para hacerlo de una persona nueva, una nueva criatura, como nos dice Corintios, ¿no? Entonces, esa era la bendición grandota. Claro que sí, esa era la bendición grandota. Su cambio de vida, empieza un compromiso real y personal con Dios. Mis hermanos queridos, hay un versículo
quiero que vayamos, que busquen sus Biblias en el libro de Isaías. Y esto ya lo dice siglos después. Isaías capítulo 43, versículo 1. Dice: ahora así dice Jehová, hablándole ¿a quién? Al pueblo de Israel. El pueblo de Israel en este momento, cuando son escritas estas palabras, era un pueblo acabado, era un pueblo dividido, era un pueblo sin visión, era un pueblo sin propósito, era un pueblo que no tenía ningún tipo de relación con Dios, era un pueblo muerto económica, material, emocional, física y por supuesto, lo primero, espiritualmente. Pueblo que ya no era pueblo, de hecho eran esclavos. Pero dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, creador tuyo, oh Jacob. Y dice: y formador tuyo, oh Israel. ¿Está hablando a dos personas diferentes? No, a la misma persona, solo que a una persona cambiada y a la otra sin cambiar. Lo que Dios está diciendo es: mira, en ti hay algo hay una lucha por perseverar, por amarme, por ese compromiso, pero a veces fallas, a veces tienes tus problemas, tus debilidades, a veces caes, a veces retrocedes. Esa es la parte de Jacob. Pero yo estoy aquí para formarte como Israel, como una nueva persona, como una nueva criatura, con propósito, con visión. Y yo quiero que tú seas parte de ese plan. Eso es lo que nos dice el Señor. Entonces, en nuestra naturaleza humana, estamos como Jacob, ¿verdad? Queriendo amar al Señor, pero a veces la pereza nos gana, los problemas nos ganan. Pero el Señor dice: aquí estoy yo para fortalecerte, para ayudarte, para bendecirte, pero necesitas comprometerte y yo soy ese formador tuyo, oh Israel. También el Señor nos llama a nosotros Israel. Y es esa manifestación de amor. Queremos la misma bendición de Jacob. Jacob tuvo obstáculos, Jacob tuvo una cantidad de problemas, pero Dios se los fue quitando. Su último obstáculo se llamó Esaú. ¿Qué pasó con él? Con sus 400 guerreros. Pues viene Esaú y se encuentra con él y le dice: no, hermano mío, yo ya te perdoné, no hay nada que perdonar, yo vengo a reconciliarme contigo. Ay, caramba, qué susto, como venías con tanta gente. Sí, no importa, pero yo vengo a reconciliarme contigo. ¿En dónde están mis cuñadas? ¿En dónde están mis sobrinos? Quiero también abrazarlos. Y crearon una bonita amistad y una bonita relación. ¿Quién hizo todo eso? El Señor, pero en su tiempo correcto. Seguramente estarás pidiéndole al Señor algún tipo de reconciliación con tu familia, algún problema que necesita alguna solución urgente, según tú. El Señor tiene un tiempo para eso. Él te dice: no te preocupes, yo abro las puertas que tenga que abrir o las cierro. Yo soy el que emparejo las cosas y las aparejo también. Así que tú no te preocupes, cumple tu responsabilidad. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Cumplir nuestra parte del voto, hacer lo nuestro, que el Señor hará lo de Él. Amén. Por esta razón, entonces, vamos, mis hermanos queridos, a orar al Señor. Nosotros le pedimos al Señor, no porque el Señor no sepa, no conozca nuestras necesidades o nuestras peticiones, o las peticiones de los demás hermanos, o de cierta nación o país. Claro que Él las conoce. Entonces, ¿por qué hay que pedirle? Porque Él quiere que nosotros también estemos comprometidos con ellos. Entonces, mis hermanos, aquella petición tuya personal que tengas en este momento, hoy se la vamos a poner en la mano del Señor. Pero también vamos a orar por aquella petición de tu familia, de tu vecino, algún hermano de tu iglesia, alguien que tú conozcas. También lo vamos a poner en las manos del Señor. ¿Sí? Y vamos a esperar en el tiempo del Señor. Oremos, mis amados hermanos. Padre, en estos momentos venimos ante ti para darte gracias por cada lección, por cada ejemplo, por cada enseñanza que tú nos das con los padres de la nación de Israel, que fueron hombres comunes y corrientes, Señor, que fueron hombres con defectos, con errores, que fueron hombres con muchos problemas, con muchos obstáculos, pero que vencieron, no por su sabiduría, no por sus habilidades, sino porque tú estuviste con ellos, Señor. Esto nos recuerda que también tú nos has hecho un llamado
a cada uno de nosotros, a tu pueblo, Señor. Y tu pueblo también consiste y es formado por hombres y mujeres iguales, normales, sin nada especial, con una cantidad de problemas, de errores, de defectos, de pecados, de hábitos malos, pero que en estos momentos queremos decirte, Señor, perdónanos, Señor. Lávanos con tu sangre, rompe cualquier cadena, cualquier obstáculo que haya en nuestros corazones que nos impida buscar de ti, Señor. Y comienza o continúa ese proceso de transformación y de cambio en nosotros, Señor. Gracias porque tú nos estás escuchando, Señor. También queremos presentar ante ti cualquier necesidad que tengamos personal en estos momentos, Señor. Para que tú, Señor, te glorifiques, para que tú hagas el milagro que necesitamos a nivel individual y a nivel familiar, Señor. Ese milagro que necesitamos, que tú conoces, hoy pedimos, Señor, que en tu tiempo tú lo respondas, Señor. Y te damos gracias porque seguimos en tus manos, Señor. Padre, mira que las noticias no son alentadoras, que se sigue hablando de muchos infectados, de muchas muertes, Señor. No solo en Medellín, Señor, sino a nivel nacional y a nivel mundial también. Hoy, Señor, pedimos que tú pongas tu mano, primero que todo, sobre los corazones, que esta epidemia sirva para que cada persona vuelque sus ojos a ti, vuelque su corazón a ti y comience a buscarte, Señor. Que comience a clamar a ti, que comience a hacer votos, Padre, para que haya un cambio en sus corazones, para que tú llegues, Señor, a sus vidas y tú seas la salvación, no solo de la enfermedad, sino de sus almas, de sus corazones, Señor. Pedimos primero que todo esto, la salvación de cientos, de miles, de millones de personas, Señor. Que nuestros familiares lejanos que no te conocen lleguen a tus pies, Señor. Pedimos también por las personas que no tienen la provisión económica, la provisión material, Señor, que necesitan para estos días, Señor. Abre las puertas, Señor, que ellos necesitan. Suple, Señor, los alimentos, Padre, que ellos tanto necesitan, Señor. Los cuidados que ellos requieren, las medicinas, Señor. Glorifícate, Señor, como dice Dios poderoso. Sabemos que somos tu pueblo y que tú guardas tu pueblo, Señor. Y por eso estamos tan agradecidos contigo, Señor. Porque estamos en tus manos. Porque tú eres aquel Dios creador de Jacob con todos sus errores, pero que eres el formador, el que te estás formando en nosotros como Israel. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. El Señor es bueno, mis hermanos queridos. Estamos en sus manos, así que vamos a seguir adelante. Que el Señor les bendiga ricamente.